damos la bienvenida a otro coloquio de la sesión de la Asociación ALT. Esto, como comentaba al principio, se incluye dentro de lo que es el ciclo de publicaciones que estamos haciendo sobre la administración Biden. Y bueno, pues como escritor del artículo de la Unión Europea, tengo el honor de introducir a don Carlos Medina Drescher, que es actual subdirector general para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha desempeñado varios cargos, es diplomático de carrera, justo antes de este puesto estaba de cónsul general en Stuttgart. Y bueno, señor Medina, es un honor contar con usted. Seguro que es una sesión muy fructífera y todas las preguntas que tengan los asistentes, por favor, que me manden a mí las preguntas por privado porque al final haremos un turno de preguntas al señor Medina. Con lo cual, adelante y al De lío. acuerdo. Vamos allá. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por tu presentación y sobre todo por invitarme a hablar hoy aquí en vuestra asociación de un tema que me es muy familiar porque es a lo que nos dedicamos aquí, a seguir la política bilateral con Estados Unidos, pero también, por supuesto, la relación transatlántica, ya que hoy en día no se puede disociar, además de nuestra política exterior, evidentemente. La administración Biden pues, abre ahora una nueva etapa en las relaciones bilaterales y transatlánticas, como también en la propia política exterior de Estados Unidos, ¿no? Desde el inicio de su mandato hemos visto ya una serie de señas de identidad del presidente Biden que indican claramente un cambio muy notable, sobre todo en algunos aspectos de la política exterior. Está, por ejemplo, el retorno al multilateralismo con el regreso al Acuerdo de París, regreso a la Organización Mundial de la Salud, recientemente al Consejo de Derechos Humanos. Y no es únicamente el regreso a estas instituciones o a estos foros, sino sobre todo también que ya está demostrando un papel mucho más activo y mucho más proactivo en todos estos foros, lo que evidentemente es un cambio muy notable respecto a la anterior administración. Además, se ven también un deseo de revitalizar los lazos con los aliados y en particular con los aliados europeos, es decir, revitalizar la relación transatlántica y también asumir un nuevo papel de liderazgo internacional, ¿no? Como decía el secretario de Estado Blinken, el mundo no se autoorganiza solo, si dejamos ese vacío lo van a ocupar otros que probablemente tengan ideas que no necesariamente sean de nuestro interés o intenciones que sean contrarias a los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados. En este pequeño marco que he querido dar de entrada respecto a la política exterior, hay que también indicar que la política interior, la política doméstica en Estados Unidos va a cobrar también un especial protagonismo. Por un lado, porque al igual que otros muchos países, la recuperación económica tras por la crisis sanitaria del COVID se ha convertido en una de las prioridades de esta nueva administración y eso hace que incluso, y también lo ha indicado el propio presidente y el secretario de Estado, Blinken, haya una conexión entre la política exterior y la política doméstica. La política exterior, como dijo Blinken, debe servir al interés también de los americanos, de la clase media. Yo creo que esto todo es importante entenderlo también para entender cómo debemos enfocar nuestra relación bilateral y nuestra relación transatlántica y qué podemos esperar de esta nueva administración. Eh, Respecto a la relación de España con Estados Unidos, comenzaré diciendo que se trata de una relación que podemos calificar de Estado, una relación que, con independencia de la administración que está en Estados Unidos, es decir, del color político, ya sean demócratas o republicanos, es una relación constructiva, sólida, basada en unos pilares de tradicional amistad y somos países aliados. Y en este sentido esto nos permite que incluso con administraciones con las que quizás tengamos menos afinidad, no notemos, a diferencia de otros países, que la relación se resienta en exceso. Es decir, que incluso en la anterior administración, donde evidentemente también tuvimos una relación más compleja en algunos aspectos, sobre todo en el económico y comercial,
debido a las barreras arancelarias y temas que tuvimos. Eso no impidió, no obstante, que tuviésemos en muchos aspectos una relación fluida y de que se siguiese cooperando de forma absolutamente ejemplar en muchos aspectos. ¿Quiere esto decir que no va a cambiar la relación bilateral con Biden? No, evidentemente también influye quién está y cómo se dirige la política desde la Casa Blanca. Y las primeras señales, porque no, hay que recordar que este nuevo presidente lleva apenas 60 días en el cargo, aunque nos pueda parecer una eternidad, al menos a mí me parece como si llevara mucho más tiempo, quizás porque ha estado ya desde el primer momento muy activo y ha estado realmente haciendo una agenda de toma de decisiones. Antes lo dije con el regreso al Acuerdo de París, ¿no? Realmente casi en el primer día de su mandato, que da la impresión de que realmente hubiese estado más tiempo ya en la administración. Pero estas primeras pinceladas en política exterior también nos abren nuevas oportunidades a España en nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Así, por ejemplo, en el ámbito multilateral, eh, es destacable también el rol de España. España, en su estrategia de acción exterior, busca ser también un actor global, ¿no? Es decir, no ser únicamente, como lo hemos venido siendo en nuestra relación con Estados Unidos, un actor regional importante en áreas de influencia como América Latina, el Magreb o incluso el Sahel en África, sino que también hoy en día estamos teniendo una política muy activa en foros de Naciones Unidas y en ámbitos como, por ejemplo, el cambio climático. Aquí cabe recordar que el presidente del gobierno es uno de los 40 líderes internacionales que ha sido invitado a participar ahora en la cumbre de líderes sobre el cambio climático que auspicia el presidente Biden el 22 y 23 de abril próximo. Es decir, nuestro país se ha vuelto un referente en tema de transición ecológica, en tema de cambio climático, también por el buen hacer de muchas de nuestras empresas en temas de energías renovables. Y esto con un presidente que tiene también por prioridad la lucha contra el cambio climático, evidentemente nos abre una oportunidad que no teníamos con la anterior administración. Algo parecido se puede decir también en la lucha contra la pandemia y en la lucha contra donde el regreso a la OMS de Estados Unidos y también el haberse sumado a la iniciativa COVAX, pues refuerza otro ámbito de cooperación muy interesante, habida cuenta que también nuestro país en este aspecto está siendo muy activo. ¿Y qué otros efectos puede tener esto en nuestra relación bilateral, esta nueva administración? Bueno, pues como sabéis, algunos de los problemas económicos que tenemos fueron originados durante la anterior administración, especialmente en el tema arancelario. Ahí la disputa entre Boeing y Airbus nos supuso la imposición de unos aranceles que sobre todo afectaron a nuestra industria agroalimentaria de forma bastante severa. Ya en bueno, pues como habréis visto en las noticias, hace pocos días se alcanzó un acuerdo para suspender, aunque sea por un periodo temporal inicial de 4 meses, la imposición de estos aranceles por ambas partes, por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, y aunque aquí estemos hablando de ya casi de relación transatlántica, esto evidentemente tiene un efecto bilateral porque esto afecta, digamos, a nuestra relación económica con Estados Unidos. En ese sentido, quedan otros frentes abiertos. Bueno, este tampoco está cerrado, pero al menos se ha iniciado una vía de solución, lo cual siempre ya es alentador y nos da esperanza de que podamos encontrar una solución a esta disputa. También porque creo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos son conscientes de que estas disputas nos debilitan mutuamente
en un escenario en el que quizás cuando hablé de la política exterior de Estados Unidos se me pasó o obvié decir que la principal desafío geopolítico es Estados Unidos como sabéis y la principal obsesión ahora mismo es la seguridad y en el Indo-Pacífico. En este sentido, estas disputas comerciales frente a competidores como China, pues no contribuyen y por tanto hay un convencimiento de que hay que ir resolviendo estas disputas. Tenemos otros, como apuntaba antes, tenemos otros contenciosos todavía bueno, abiertos, como por ejemplo es en la tasación digital, lo que llamamos coloquialmente como tasa Google, donde bueno, la intención, bueno, Estados Unidos bueno, es contrario a, que, a los gravámenes nacionales que algunos países como España han impuesto a compañías del sector digital como Google, Amazon, y bueno, por eso se califica coloquialmente con ese nombre. Porque tienen la impresión de que esta legislación está dirigida contra las empresas estadounidenses. España, al igual que otros países que han aprobado esta legislación, defiende que esto no es así, pero hemos encontrado también un camino de solución que es la OCDE, y es encontrar una regulación que regule el tema de la tasación digital. Y me parece que la nueva administración Biden también se está encontrando absolutamente dispuesta a recorrer ese camino y eso, bueno, pues sería también, pues evidentemente muy positivo si logramos solventar este problema. ¿Qué más podemos decir respecto a las relaciones bilaterales? Pues hay aspectos como, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos y de la democracia, que también es otro de los ejes a los que está haciendo alusión en su programa Biden, donde también hay muchos puntos de encuentro, ¿no? El tema de la igualdad de género, la discriminación por identidad o sexual, etcétera, son ámbitos donde España pues, también tiene a nivel global un papel muy preponderante y donde estimamos que también vamos a poder contribuir. Asimismo, esta idea de la cumbre para la democracia, que es una idea que tiene el presidente Biden de convocarla quizás a final de año o a principios del año siguiente, un poco ante el desafío que está sufriendo la democracia a nivel global. En los propios Estados Unidos han sido objeto, como es sabido, de un grave asalto, ¿no? Al Capitolio y este tipo de desafíos pues, preocupan a Estados Unidos como a sus aliados y bueno, España en esta idea que no es fácil tampoco, esa cumbre no resulta sencilla de organizar porque el propio concepto de a qué países invitas, qué formato le das no es sencillo y quizás eso explica que por ahora tampoco tengamos muy claro cuándo ni cómo se desarrollaría la misma, ¿no? Otro aspecto, lo mencioné antes, pero quizás lo mencioné en el ámbito más negativo, que era el de los aranceles, pero en el ámbito económico cabe destacar que nuestra relación económica con los Estados Unidos ha experimentado, mejor dicho, un auge espectacular en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos 10 años, donde, por ejemplo, a nivel de exportaciones, bueno, en 10 años crecieron un 100%. Bueno, eso os digo todo, se fue equilibrando mucho la balanza comercial, que sigue siendo favorable a los Estados Unidos, pero cada vez es mayor también el nivel de inversión y sobre todo también la presencia de empresas españolas en Estados Unidos en sectores clave. Y otro dato pues, que a tener en cuenta es que nuestras empresas pues, ganan casi el mismo número de licitaciones en Estados Unidos que en toda la Unión Europea, ¿no? Esto además, con la administración Biden,
se nos ofrecen unas nuevas oportunidades porque este gobierno tiene por objeto aprobar ahora un hiperambicioso plan de infraestructuras que entre 2 y 3 billones de dólares. No va a ser fácil que lo apruebe, pero va a intentar aprobarlo en el Congreso, que teniendo en cuenta que nuestras empresas de infraestructuras ya están, en muchos casos, ya presentes en Estados Unidos, han ido ganando ya concursos, bueno, tendrían la posibilidad todavía de aumentar, digamos, su presencia en los Estados Unidos. Entonces, esto es importante y además esto también contribuye incluso pues, a crear imagen o influencia en Estados Unidos, porque eso siempre también es todavía un problema que quizás arrastramos, ¿no? De que todavía no tengamos quizás la imagen de hard power que nos gustaría en Estados Unidos. Tenemos gran soft power, nos conocen por el turismo, la cultura, la gastronomía. Somos un país que tiene buena entrada en Estados Unidos, pero quizás desconozcan que tenemos en algunos ámbitos, bueno, por ejemplo, como lo que antes apunté, energías renovables o infraestructuras, como lo acabo de apuntar, también tenemos pues, algunas de las empresas pues, más potentes del mundo y esto, bueno, pues es importante porque además es una gran marca invertir en Estados Unidos para estas empresas también, porque si estás presente en Estados Unidos, eso es una excelente carta de presentación para entrar en otros mercados. Luego, bueno, otro de los aspectos súper destacables de nuestra relación bilateral es el aspecto de defensa, ¿no? Este aspecto se rige por un convenio de cooperación para la defensa de 1988 y se articula por una serie de protocolos que lo han ido actualizando. Y en este ámbito, bueno, una de las cosas destacables es todavía la presencia de efectivos militares de los Estados Unidos en las bases españolas de Morón y Rota, ¿no? A veces hay que recordar que parece que son bases americanas y no es así, son bases españolas. Lo que pasa es que a través de este convenio pues, auspiciamos estas bases y Estados Unidos también está, perdón, auspiciamos estos militares ahí desplegados. Lo cierto es que Estados Unidos está muy agradecido por esa contribución, porque digamos, son bases geoestratégicamente hablando muy importantes para su despliegue y para las propias operaciones de la OTAN, donde también valoran mucho el papel que tiene España, ¿no? Además, España, aparte de tener bueno, operaciones en sus zonas tradicionales de influencia, realmente tenemos un despliegue, lo que podemos calificar como de 360 grados, es decir, estamos en muchos lugares muy distintos en el mundo y digamos, nuestra colaboración en este sentido es muy importante. Es cierto que como la mayoría de los países europeos estamos lejos del 2% de gasto de PIB en defensa que le gustaría a los Estados Unidos, pero no es menos cierto que a través de mecanismos que, digamos, que no son de cash, sí que tenemos una contribución sumamente activa en la defensa y que además es apreciada y valorada. Por otro lado, también hemos aumentado mucho lo que son los intercambios con la sociedad civil. Hay un montón de bueno, programas, como por ejemplo los Fulbright o los programas de profesores visitantes, que hacen que haya cada vez un mayor intercambio de estudiantes, de profesores. Por supuesto, también es un gran activo que tiene España la lengua. Nosotros, no olvidéis que en Estados Unidos hay muchísimos hispanoparlantes. Esto también nos da o nos facilita a veces la entrada también incluso en las relaciones políticas. Hay también un caucus hispano donde están representados pues, un 10% de los parlamentarios, de los congresistas americanos son de origen hispano. Aunque bueno, es cierto que digamos, ese legado español que tiene Estados Unidos, los orígenes y tal, también desde la embajada, desde el ministerio, tratamos de cuidarlo porque, digamos, no es automático, es algo que tienes que seguir alimentando. Y el año pasado, como visteis, cuando todo el movimiento
ataque a las estatuas y símbolos de Estados Unidos de sus orígenes, pues tampoco se libraron a veces incluso monumentos del legado español como pues, de Colón, de ser objeto de estos ataques y muchas veces por puro desconocimiento, ¿no? Un poco de la labor y eso es algo en lo que trabajamos. Bueno, quizás me he dejado algo en el tintero sobre la relación bilateral, pero también quiero hablar de la relación transatlántica, que como he dicho, es también en gran medida muy importante para España porque somos uno de los países de la Unión Europea y además somos uno de los países de la Unión Europea con mayor peso específico. Y ese peso específico ha ido incrementándose incluso en los últimos años tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit. Entonces, eso nos convierte, por un lado, por nuestra vocación atlantista, pero también porque realmente somos un país muy cercano y con una muy buena relación a los Estados Unidos, en un buen puente también para los intereses de Estados Unidos en Europa y viceversa. Es decir, España tiene claro que la Unión Europea hoy es fundamental también para defender incluso nuestra agenda o nuestra visión e intereses, ¿no? Entonces, en el ámbito multilateral ya os he apuntado algunos temas como la OMS, vamos, la lucha en temas de ámbito de salud global o el cambio climático, en el que además de los esfuerzos que hacemos como país, por supuesto que también estamos involucrados en todo el tema de cooperación a nivel europeo y en este caso también a nivel transatlántico, ¿no? En cuanto a los grandes ejes de hoy en día, digamos, de la relación transatlántica y digamos, con Biden y cómo puede afectar esto. Bueno, hay uno que es para Estados Unidos importante y ya lo era con la anterior administración. De hecho, se lanzó ya un diálogo al respecto al final de la última legislatura, que es el tema, el diálogo sobre China. Es decir, China, como he dicho, es la gran prioridad geopolítica para los Estados Unidos. No ha habido en ese sentido un cambio abrupto respecto a la administración Trump. Y ha habido, en cambio, y eso es importante destacarlo, un cambio respecto a la administración Obama. Muchas veces se podría pensar que la administración Biden va a ser una continuación de la administración Obama, teniendo en cuenta que Biden fue el vicepresidente Obama y que muchos de los ahora altos cargos del nuevo ejecutivo, por ejemplo Blinken, pero también Sullivan, fueron parte del equipo de Obama. Sin embargo, esto digamos, no es así porque el enfoque, por ejemplo, respecto a China, pues fue mucho más conciliador en el caso de Obama y, digamos, más proclive a darle una oportunidad y como pensando que si se cooperaba con China, finalmente se iría adaptando o se iría amoldando a las reglas y digamos, a las reglas de juego que considera Estados Unidos y el mundo occidental que son las legítimas. Sin embargo, mucho ha cambiado y lo dicen los propios demócratas. Bueno, el mundo ya no es el que era, no es el que era hace 4 años ni hace 12 y las cosas han cambiado de tal manera que ahora mismo hay un consenso bipartidista en Estados Unidos absolutamente claro de que la gran amenaza para el porvenir o de Estados Unidos puede ser China. Aunque también es verdad que respecto a Trump mete un matiz Biden y su equipo y dice que si bien es un adversario, es un competidor, pero también es necesario cooperar en determinados ámbitos en los que no puedes dejar de lado China por pura supervivencia, por la envergadura de los problemas que son. Por ejemplo, el cambio climático, incluso la lucha contra las pandemias, aunque en este sentido ahí ha habido más desconfianza, y también en determinados dossiers, donde, como por ejemplo el tema de Irán o de Afganistán, pues también se están dando cuenta que quizás no puedes no tenerlo en cuenta.
pero en cambio quieren ser implacables y quieren contar con la ayuda de la Unión Europea al respecto en lo que es todo el tema de derechos humanos en China, Hong Kong, lo que ha pasado en Xinjiang con los uigures y en este sentido, bueno, hay previsto ese diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre China que próximamente se convoque. Pero desde un punto de vista bastante constructivo, en el sentido de que Europa también defiende que, que si bien compartimos muchas de las preocupaciones respecto a China, en algunos aspectos difieren nuestras visiones. Y en los últimos encuentros hay que destacar que el comienzo, y vuelvo a insistir, lleva únicamente 60 días este gobierno y ya en la relación transatlántica lo que ha habido es, y quizás es lo más destacable en este comienzo, un clarísimo espaldarazo de Biden y su equipo a que es necesario revitalizar la relación transatlántica. Hay que destacar que ha habido visita presencial de Kerry a Bruselas, ha habido visita presencial ya de Blinken recientemente en la reunión ministerial de la OTAN, donde luego tuvo encuentros con von der Leyen y también con Borrell. Y de sorpresa también Michel invita a Biden para participar en el Consejo de Asuntos Europeos y también interviene Biden. Lo cual tranquilizó mucho porque los primeros discursos y las primeras declaraciones de Biden y de su equipo tampoco mencionaban mucho ni Europa ni a sus países. Pero en las últimas semanas sí que ha habido un claro decantamiento y además con afirmaciones muy rotundas, ¿no? US is back, the Transatlantic Alliance is back, es decir, no dejando lugar a dudas de que quieren considerar a Europa como su principal aliado. Y bueno, China es, por tanto, un aspecto donde probablemente haya buena cooperación, que además recientemente han alentado los propios chinos con todo el tema de sanciones y la respuesta china. Entonces, bueno, ahí no hay divergencia, habrá divergencia en otros aspectos, por ejemplo, en el económico y comercial, la desconexión de China económicamente va a resultar muy difícil a muchos países europeos y el principio de acuerdo de inversiones entre China y Estados Unidos, entre China y la Unión Europea, que evidentemente no fue bien recibido por parte de Estados Unidos, además porque se produjo este principio de acuerdo, bueno, pues en vísperas de la investidura de Biden. Bueno, en parte se justifica por la presión de la industria europea, sobre todo la industria alemana, que ha adquirido ya una dependencia económica de China que es muy difícil de solventar, algo que, bueno, pues evidentemente también de alguna manera van a tener que asumir los Estados Unidos de que Europa no está dispuesto por ejemplo, en ese aspecto a ir igual tan lejos como le gustaría. Habrá de todas maneras temas, por ejemplo, el tema del 5G, Huawei y tal, donde se irá viendo también diálogos. Ahí la anterior administración hizo gran presión, ¿no? para que los estados europeos se deshicieran en sus redes de cualquier componente chino por el tema de la seguridad. Habrá que ver cómo prosigue esto. Quizás van a ser más flexibles, pero lo cierto es que Estados Unidos va a procurar que un alineamiento en todo lo posible con la Unión Europea para frenar un poco el auge chino. Otros aspectos a destacar respecto a la Unión Europea. Bueno, vemos que lo habéis visto esta semana, que se han iniciado negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para ver si se logra el retorno al acuerdo nuclear, ¿no? Aquí, una vez más, se muestra el soft power de la Unión Europea y donde, digamos, también
Estados Unidos vuelve a confiar, digamos, en ese socio leal y fuerte como es la Unión Europea en temas internacionales. Yo creo que la Unión Europea y Estados Unidos van a colaborar también en otros dosieres internacionales. En Afganistán hay que decir que hubo cierta irritación porque en estos inicios de conversaciones y negociaciones se dejó algo de lado en la Unión Europea, pero no cabe duda que Estados Unidos está consultando y recabando mucho más la opinión en un montón de dosieres porque valoran además el conocimiento y la actividad que desarrolla en el mundo la Unión Europea. Por otra parte, pues en el aspecto económico, pues ya he dicho pues, que está habiendo avances y para no repetirme, pues en el tema de los conflictos comerciales. Ahí también, pues España considera que la Unión Europea es un lugar para defender algunos de nuestras reivindicaciones, como por ejemplo las sanciones extraterritoriales que se aplican por ejemplo, por la ley Helms-Burton, que afectan muy negativamente a empresas del sector turístico español en Cuba. Entonces, nuestra estrategia es no solamente suscitar este tema de forma bilateral, sino también tratar de hacerlo a través de los canales de la Unión Europea. Nuestra idea, además, es, por ejemplo, en el tema América Latina, donde evidentemente es nuestra expertise y es donde tenemos, digamos, más capacidad de influencia. También involucrar a la Unión Europea y, digamos, en asuntos que nos preocupan. Por ejemplo, uno que preocupa a España es también la creciente influencia que también está adquiriendo China a través de la diplomacia de vacunas y a través de otros medios en parte del continente, ¿no? Es algo que comparte también los Estados Unidos y donde la Unión Europea puede ayudar. ¿Cómo puede ayudar? Pues, por ejemplo, apostando por una recuperación económica post-COVID en esta parte tan golpeada del mundo, haciendo que estos países tengan más fácil acceso a la financiación crediticia. Se está, pues, para ello hablando con organismos como el Banco Mundial o el CAF que faciliten pues, financiación. Y en política exterior muchas veces surgen cosas inesperadas, como por ejemplo, digamos, no pensamos si digamos, lo previsible en América Latina con respecto a Estados Unidos era quizás que la prioridad podría ser una solución al tema de Venezuela o al tema de Cuba. Sin embargo, ambos temas que puede ser que el equipo Biden afronte en un futuro, pero por ahora no está dando señales de tener mayor prisa en ello, aunque también es cierto que eso se debe también a que los equipos se están formando, ¿no? Y en el equipo de América Latina, el Departamento de Estado, todavía faltan nombramientos, pero en cambio hay una parte que ha ahora mismo ha eclosionado, digámoslo así, que es América Central y por una sencilla razón, es que la presión migratoria que se ha originado de los países de América Central, fundamentalmente Honduras, Guatemala y uno que me está olvidando, ha hecho bueno, que este problema, entre comillas, de política interior también se haya convertido en un problema de política exterior, porque Estados Unidos y esta administración está convencida que el problema también hay que erradicarlo en las raíces. Las raíces del problema son pues, la situación en la que se encuentran muchos de estos países y los problemas económicos y sociales. Y ha encargado nada más y nada menos que a la vicepresidenta Kamala Harris a encargarse también de este dossier, con lo cual, bueno, es ahora también un ámbito donde quizás una mayor cooperación de la Unión Europea, pero también de España, que como país que conoce muy bien
todos esos problemas y toda esa zona pues se vuelve una posibilidad real, ¿no? Quizás, porque veo que también se nos va el tiempo y yo quiero también escuchar pues, preguntas o comentarios, pero bueno, quizás terminar con algunos aspectos de seguridad y defensa y un poco de autonomía estratégica. Habréis visto que también se ha hablado mucho respecto, ha habido un debate, bueno, pues, si esta vuelta triunfal de Estados Unidos al multilateralismo y a la relación transatlántica supondría, bueno, que nos poníamos otra vez bajo el paraguas de los Estados Unidos, sobre todo también en el ámbito de seguridad y defensa. Sin embargo, bueno, pues ha habido países que ha dicho, ¿no? Que precisamente, bueno, que Europa tiene también todo el derecho e incluso la necesidad de desarrollar sus propias capacidades de seguridad y defensa, tanto por su propio desarrollo autónomo como entidad, como es la Unión Europea, pero también algunos recordando y diciendo, bueno, ahora mismo pues tenemos una situación en la que efectivamente tenemos una administración muy pro-europea, pero nos podríamos encontrar dentro de unos años quizás con un resultado electoral que deparara un presidente que se pareciera más al anterior. Y este debate que generó cierta, digamos, malestar, ¿no? Quizás es una palabra demasiado fuerte, pero bueno, eh, fue mirado con cierta inquietud, ¿no? Desde Estados Unidos, porque además también se produjo este debate justo antes de comenzar la nueva andadura de la administración. Se ha ido rebajando porque, y se ha encontrado, digamos, una definición de autonomía estratégica que también puede ser convincente para los Estados Unidos, y es básicamente que está bien que la Unión Europea fortalezca sus propias capacidades porque una Unión Europea más fuerte también va a ser beneficiosa para la seguridad de la OTAN, la seguridad occidental, y va a permitir también a Estados Unidos, digamos, compartir más recursos. De todas maneras, se han producido algunos movimientos, como por ejemplo que la posibilidad de que Estados Unidos entre en un proyecto de PESCO, por primera vez sería un proyecto de movilidad de militar, y bueno, esto sería de producirse, parece que sería el próximo mes donde los ministros de defensa europeos van a aprobar esta posibilidad. Sería, aparte de Estados Unidos, Canadá y un tercer país los que participarían en el mismo. Bueno, sería la primera piedra también a una cooperación entre Estados Unidos y Europa en esto de PESCO. Bueno, es abrir una nueva posibilidad, y también se ha hablado de la posibilidad de abrir un diálogo en política y seguridad. Por lo tanto, en este tan crítico ámbito como es el de la seguridad y defensa, parece que se están poniendo unas vías para una relación constructiva, y en la que, bueno, pues tampoco hay que desconocer hechos como que la industria de defensa de los Estados Unidos también siempre ha sido un poco celosa de que un desarrollo de una política de defensa europea pudiese significar un detrimento de su relación comercial, incluso con Europa. Pero como digo, parece que se están encontrando vías de entendimiento también en este aspecto importante, y por tanto podemos concluir que al menos los primeros compases de esta nueva administración invitan al optimismo, tanto en lo que puede ser un fortalecimiento de la relación bilateral como de la relación transatlántica. Y aquí ya me paro porque, como he dicho, creo que también es importante tener preguntas y respuestas, y ahí podemos también profundizar, si queréis, en alguno de los temas. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues efectivamente, yo además voy a apuntar algo rápidamente. En Nueva York, por ejemplo, hace unos años se inauguró Little Spain, que es un centro culinario de gastronomía española que es un gran punto fuerte dentro de lo que es el soft power español. Con Sin lo cual, duda. efectivamente, hay unos esfuerzos muy potentes por parte de España en Estados Unidos, no solo en el tema de gastronomía, la industria de la ropa y de la moda sí que es muy, muy fuerte, pero también el sistema de educación se está enseñando más sobre España. Y es verdad que algunas imágenes, como por ejemplo
el de la estatua al monumento del Fray Junípero Serra en el oeste, sí que es verdad que fue un ejemplo más de este tipo de revisionismo, pero España sí que está teniendo una presencia mayor en Estados Unidos y esto se puede destacar sin duda. Tenemos varias preguntas. La primera la va a hacer Santiago de Esteban, que también es un estudiante de Relaciones y Derecho. Santi, si te quieres poner el micro. Está como Gotor en Zoom. Gotor. Santi, Sí, adelante. muchas gracias, Antonio, y muchas gracias por venir a usted, don Javier. Mi pregunta es la siguiente. Entonces, hay muchas personas que últimamente, ¿no?, argumentan que la hegemonía y el poder que tiene Estados Unidos actualmente y que ha tenido durante tantos años está como en sus últimos respiros, ¿no? Debido a la nueva suavidad en las relaciones con China y Rusia por parte de la nueva administración de Biden. Entonces, ¿usted opina que esto es correcto y que si la administración continúa operando de esta manera internacionalmente con países como China o Rusia, perderán este puesto de número uno como líder mundial y que les sustituirán Rusia o China? De acuerdo. Pues muchas gracias por la muy interesante pregunta. La verdad es que yo no creo que el relativo declive de Estados Unidos, digámoslo, comparado con quizás otras épocas en las que era la potencia indiscutible, se deba digamos, a factores externos. El propio Biden, y yo creo que hay un convencimiento dentro de la administración norteamericana actual, se dan cuenta que Estados Unidos también requiere hacer sus deberes, requiere dar un impulso a su economía, requiere dar un impulso a su tecnología y hacerse más competitiva. El hecho de que China bueno, haya emergido en los últimos años económicamente y haya crecido pues de forma exponencial, según la óptica de los Estados Unidos, también se debe en parte a que el comportamiento en términos de cumplimiento de la normativa comercial y económico ha sido en ocasiones muy dudoso, en el sentido de que ha hecho un mal uso y ha habido muchos casos de que se considera que ha sido un competidor desleal, ¿no? En ese sentido, lo que pretende Estados Unidos es que exista un orden de juego más equitativo, un orden de juego donde sea más justo y en ese sentido yo no creo que digamos, pueda pensarse para empezar. ¿No? El diagnóstico de que esta administración va a ser más suave con China y con Rusia, creo que por ahora no está dando esa impresión. Tengamos en cuenta, bueno, respecto a Rusia, las últimas declaraciones del propio presidente Biden a una cadena de televisión invitan a pensar más bien lo contrario. Porque además yo creo que está siendo bastante más implacable y bastante más crítico en un aspecto que el anterior presidente pasaba más por alto, y era el de los derechos humanos o el autoritarismo y la democracia. Entonces, ni China ni Rusia son países modélicos en este aspecto, y Biden está apuntando con el dedo en esos aspectos, algo que molesta normalmente mucho más a los regímenes autoritarios que se le critique por otros aspectos, porque son aspectos que consideran que incumben su agenda doméstica. Pero por eso digo, yo creo que lo que Estados Unidos está viendo, bueno, pues por ejemplo, ahora este mega paquete de estímulo económico, que es de un 10% del PIB, que ya está empezando a dar sus frutos, bueno, es que Estados Unidos tiene que hacer ahora un esfuerzo para que su economía sea más competitiva, más resiliente, y que China no le quite efectivamente el rango de potencia. Pero yo, Estados Unidos, creo que, no sé si era Warren Buffett o algo así, que decía que no lo puedes dar nunca no te puedes fiar de darlo por vencido, ¿no? Yo creo que Estados Unidos
va a seguir siendo una gran potencia. No sé si será la única superpotencia o compartirá en un futuro el rango con China, pero no veo ni mucho menos, y en muchísimos aspectos, ya sea el militar, el científico, ya vemos de los grandes laboratorios con la pandemia de dónde están, ¿no? Y dónde está todavía muchísima investigación. Es un país que todavía tiene muchísimos valores en las mejores universidades. Es decir, que sería un diagnóstico erróneo decir que es un país que irremediablemente va a ir a menos. No necesariamente. Yo creo que se han dado cuenta que tienen que mejorar en ciertos aspectos, y yo creo que lo van a intentar. Pues muchísimas gracias por su respuesta. Nada. Muy bien, bueno, pues la siguiente pregunta la tenemos de otro participante que se ha tenido que ir de la sesión, pero nos pregunta precisamente por PESCO y nos pregunta si la colaboración de Estados Unidos con Europa no va a pisar los talones o pisar las competencias del Eurocuerpo o, por ejemplo, la OTAN. ¿Cómo se va a diferenciar la cooperación en términos de seguridad y defensa de la PESCO o el Eurocuerpo, que también es un proyecto entre la OTAN y la Unión Europea, con un sistema de seguridad y defensa común europeo? Claro, bueno, eso también es una excelente pregunta, y la respuesta sería está por ver, ¿no? Realmente es complicado saber cómo se va a articular esto. También está claro que la OTAN sigue siendo un elemento esencial de la relación transatlántica, ¿no? Es decir, que eso no cabe duda, y quizás lo que la participación ahora en PESCO, esta primera iniciativa de Estados Unidos, bueno, pues viene a simbolizar, bueno, por un lado es una oportunidad de colaboración, pero también es una oportunidad quizás de Estados Unidos de vigilar un poco esa autonomía en materia de defensa de la que hablábamos, ¿no? Es decir, no aprovechar esa oportunidad que ofrece ahora PESCO, que terceros estados participen, para que, digamos, bueno, tener un pie dentro un poco de la defensa europea, aunque esto es para un proyecto, es decir, hay un montón de proyectos de PESCO donde Estados Unidos no está. Ese es el primero, no necesariamente va a haber un montón. Me imagino que, a ver, con Trump es verdad que una de las cosas Trump fue mucho más crítico, ¿no? con una política de defensa europea, y de alguna manera incluso pues, esa insistencia en que pagaran los europeos el 2% del PIB y tal, era más bien pensando, bueno, que se usara también para, bueno, pues para contribuir a que la industria de defensa de los Estados Unidos pues, pudiese beneficiarse de esa mayor contribución. Claro, pero Europa siempre ha defendido que también, bueno, ese mayor incremento pues, se va a usar en las propias capacidades de defensa europeas, y parece que esta nueva administración Biden es más receptiva a esa idea, digamos, no es tan crítica con esto. Pero yo diría, es pronto para saberlo. Vuelvo a decir, uno de los aspectos que hay que destacar todavía es que Estados Unidos está revisando muchas políticas, ¿no? Y hay un montón de temas de política exterior que te dicen, bueno, estamos en revisión, ¿no? Y también porque es comprensible, porque hay muchos aspectos de la política exterior de Trump son poco compatibles con este nuevo equipo. Entonces, hay que esperar, hay que seguirlo de cerca. Es interesante, es un debate interesante, pero por ahora todavía creo que es prematuro para sacar conclusiones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos en el bloque de la OTAN y de la participación con Europa, y ahora le cedo la palabra a Dani, que también tiene una pregunta en relación a este tema. Bueno, muchas gracias lo primero por su intervención. La verdad es que sí, muy interesante. Me ha hecho gracia el dato de que efectivamente Biden solamente lleva 60 días al frente. A veces el tiempo pasa muy rápido. Y yo quería llevar un poco la conversación a Rusia, porque últimamente en las noticias hemos visto que sigue creciendo la tensión en el este de Ucrania. Y quería preguntarle si ahora con el nuevo liderazgo de Biden, cómo será la coordinación entre Europa y Estados Unidos, si esta escalada de tensiones sigue creciendo y nos vemos en episodios como los que ya nos vimos en 2014. Sé que no tiene la bola de cristal, pero bueno, una explicación.
Bueno, gracias. También es una pregunta interesante. Yo creo que, a ver, Estados Unidos creo que va a procurar concentrar su acción en la medida de lo posible en el Indo-Pacífico y en China. Vuelvo a un poco a esa misma idea. Respecto a Rusia y Ucrania, y bueno, evidentemente se sigue con inquietud, pero me da la impresión que van a evitar todo lo posible para, digamos, tener nuevos conflictos. Entonces, creo que harán uso de la diplomacia y digamos, y probablemente también la Unión Europea y Estados Unidos podrán colaborar y colaborarán, y ya lo hemos visto en materia de sanciones por el tema de Navalny con Rusia. Pero yo creo que las intenciones belicosas van a ser muy limitadas y acotadas. De hecho, en Estados Unidos hay un hastío a lo que llaman por ejemplo, el tema de los conflictos en Oriente Medio, ¿no? Lo llaman los never-ending wars o never-ending conflicts. Entonces, la idea es más bien, bueno, tratar de no abrir nuevos frentes, con lo cual, si lo pueden evitar, lo van a evitar. Bueno, pero lo que sí Estados Unidos está siendo ya muy activo es con la palanca diplomática, ¿no? Es decir, además está convencido este equipo de que aquí hay que actuar con el poder del ejemplo más que con el ejemplo del poder. Entonces, Estados Unidos está tratando de hacer uso de su influencia diplomática y está usando esos resortes. Entonces yo me imagino que al menos la primera opción también ahora será tratar de desactivar diplomáticamente con sus aliados, porque esto es ahora también otra de las tónicas, ¿no? Realmente ya no ir como Lonely Rider, sino acompañado de los aliados para tratar de que no escale una situación como la que podría ocurrir en esa zona de Europa. Bueno, pues vamos ya con la última pregunta porque nos hemos extendido un poco más. Cuando tiene que ver con Europa y Estados Unidos, por ejemplo, en la Unión Europea vemos el Tratado de Lisboa y vemos unos valores que son realmente iguales a los estadounidenses. De ahí un fortalecimiento también de nuestra relación transatlántica. Pero también es verdad que Europa, si quiere ser relevante, tiene que crecer en el sentido de que tiene que ser autosuficiente en materia de seguridad y defensa. El proyecto común europeo de política exterior está ya muy consolidado, todavía hay trabajo por hacer. En el ámbito de seguridad es un planteamiento que se lleva haciendo ya varios años. Hay experimentos como la PESCO. Entonces, la pregunta es, con esta rivalidad de Estados Unidos y de China, si Europa puede ser realmente, y esto siempre pensando en que España tenga también esa posición fuerte entre Europa, si Europa puede ser también un vector de influencia en el mundo y ser un bastión realmente de los valores occidentales, de la libertad, de los derechos humanos, de la dignidad humana, de la paz, la democracia, el Estado de Derecho, y no solo ser los Estados Unidos, sino que también Europa sea un referente y sea autosuficiente en esos términos. Sí, es una reflexión también buena. Yo creo que, a ver, Europa tiene sus ambiciones sanas, y yo creo que es legítimo que el proyecto europeo sea ambicioso. Muchas veces el mayor enemigo somos los propios europeos, ¿no? Cuando a veces pues no tenemos la necesaria unidad y nos dividimos, muchas veces lo que han tratado precisamente nuestros enemigos, entre comillas enemigos o adversarios en el mundo, es dividir la Unión Europea y lo malo es que a veces lo logran, ¿no? Entonces, esa idea de que la Unión Europea sea efectivamente también un vector de esos valores de democracia y derechos humanos es buena, pero también hay que ser consciente de nuestras limitaciones, ¿no? En materia de defensa, nos guste o no nos guste, Estados Unidos sigue siendo la indiscutible potencia hegemónica. Y además, ciertamente, comparte, como bien has indicado, José Antonio, comparte nuestros intereses y valores occidentales. Y estos hoy en día están siendo amenazados por terceros estados. China, pero también otras potencias quizás no tan
desafiantes, pero bueno, pues hay otros regímenes autoritarios que no comparten nuestro modo de ver la vida ni nuestros valores. Y en este sentido yo creo que la relación transatlántica sí que ofrece una oportunidad en la que si Estados Unidos bueno, comprende que Europa también tiene su voz y tiene su qué decir en aspectos de seguridad y defensa, que pueda haber una convivencia tanto en la OTAN, con proyectos de PESCO, o dejando a la Unión Europea con su desarrollo de defensa y sus misiones allá donde interese a Europa. Y yo creo que se puede llegar a ese entendimiento, ¿no? Por eso quizás lo esperanzador, de lo que yo veo con muy buenos ojos, es que se abra ese diálogo de política y seguridad entre Unión Europea y Estados Unidos, precisamente para conseguir esa convergencia. Es importante esto, lo que apunto en defensa en general, también se puede aplicar a todo el aspecto de la relación transatlántica. Vuelvo una vez más, por su importancia, al vínculo entre la Unión Europea y Estados Unidos respecto a China, donde podemos divergir y discrepar en aspectos de cómo enfocarlo, y no pasa nada. Y esto debe ser entendido y respetado, que bueno, pues lo importante es que en lo esencial, por ejemplo, la defensa de los valores y de los derechos humanos o el principio de la democracia, ahí tenemos coincidencia y ahí vamos a ser implacables con China. Que en otros aspectos diferimos y pensamos que es distinto, pues es algo que Estados Unidos va a tener que aceptar respecto a Europa y Europa respecto a Estados Unidos. Pero esto, pues yo creo que ahora mismo y a priori parece ser que está siendo mucho mejor entendido con la administración Biden que con la anterior administración Trump. En ese sentido, yo creo que sí que tenemos un terreno fértil para que haya una buena cooperación y juntos, esto también lo destaca los propios americanos, Estados Unidos y la Unión Europea constituyen el 40% del PIB mundial, es decir, somos una fuerza a tener en cuenta y realmente podemos hacer frente a muchos más desafíos y quizás ese propio declive relativo al que hacía referencia uno de los que me ha preguntado, uno de los asistentes, se puede frenar, y Estados Unidos es consciente de que lo puede frenar gracias a sus aliados y gracias a alianzas como la de Europa. Por eso también la necesidad de resolver nuestras propias disputas para no debilitarnos. Quizás darnos cuenta que ni Estados Unidos es el enemigo de Europa, ni Europa el enemigo de Estados Unidos, cosa que no lo tenía tan claro la anterior administración. Esta la tiene claro. O sea, saben que somos el principal aliado y esa es una gran oportunidad para ahora hacer grandes cosas juntas, ¿no? Entonces, en todos los aspectos, respetando cada uno su, entre comillas, soberanía, por supuesto, pero también sabiendo que este mundo es un mundo complejo, con muchos desafíos, y que la relación transatlántica puede ser un dique frente a todos esas amenazas y desafíos a las que hacemos frente, ¿no? Pues muchas gracias. Sí que es verdad que hemos tenido una pregunta a último minuto, con lo cual, si no le importa responder a una más, perfecto. No tiempo. Bueno, pues como a Carmen no le va el micro, pues la voy a hacer yo, pero sí que es verdad que está ahora mismo en la sesión. Pues dice esto la pregunta. Hace 2 semanas la Universidad de Columbia anunció que realizaría una graduación de sus estudiantes por raza y estatus. Aunque no supone una cuestión de política, ejemplos como estos sí que marcan un camino sobre las formas de hacer en la vida pública o privada en Europa. ¿Hasta qué punto desde las instituciones públicas o encargos como los diplomáticos se afrontan y cómo se gestionan las corrientes de pensamiento que de una u otra forma influyen en el país? Y con corrientes de pensamiento se refiere concretamente a las políticas de igualdad, trabajo, enseñanza, en fin, cómo se manejan este tipo de políticas en Europa distintas a cómo se interpretan este tipo de políticas, por ejemplo, en China. Entonces, bueno, es una pregunta bastante técnica, último minuto. No, esta es la más difícil para el final, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, pues bueno, para eso estamos los diplomáticos, ¿no? Para manejarlo con mucha mano izquierda y bueno, a ver,
yo creo que lo que es importante es tener claro los principios y valores que defendemos, ¿no? Tanto España como la Unión Europea, porque básicamente son los mismos, ¿no? Y bueno, el ejemplo de la universidad esta, pues bueno, es un ejemplo, pues evidentemente desafortunado que ocurra algo así, sobre todo pues, porque y yo creo que esta nueva administración, el tema, por ejemplo, racial o tal, o de igualdad, está claro que tiene las ideas muy claras y se parecen mucho a las políticas que quieren hacer en tema de igualdad de género o no discriminación a las políticas de Europa, ¿no? Y España en ese aspecto yo creo que es un país también muy activo tanto en los foros multilaterales como internacionales. Y bueno, en países como China, bueno, España y la Unión Europea no hemos tenido reparos en condenar violaciones de derechos humanos, discriminaciones, porque efectivamente consideramos que es algo que no es admisible y, digamos, bueno, pues es algo que tiene, que digamos, que no podemos ignorar, ¿no? Y creo que Europa en particular siempre se ha tomado muy en serio todo lo que concierne a los derechos humanos y en ese sentido, bueno, pues lo dicho, con diplomacia, pero también con contundencia y al final, bueno, lo que tenemos que hacer es, bueno, forma parte de la política exterior también, ¿no? La defensa de los derechos humanos y es un aspecto que hay que vigilar igual en todos los países del mundo, ¿no? Y quizás la cura de humildad de los Estados Unidos ha sido también ver, bueno, pues que aunque siempre ha hecho gala y ha hecho bien de defender la democracia en el mundo, igual que lo ha hecho la Unión Europea, ni Estados Unidos ni tampoco los países de la Unión Europea no estamos inmunes a que nuestras instituciones o nuestras democracias sufran erosión, sufran ataques y por eso es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? Tratar de fortalecer nuestras instituciones, hacer nuestras sociedades lo más democráticas y justas y igualitarias posibles. Y es algo que compete pues, a los políticos y también pues, en parte y de cara al exterior pues, también a nuestra diplomacia, sin duda. Así que, bueno, no sé si más o menos con eso he Yo creo superado que la sí. prueba. Yo creo que sí. Bueno, pues muchas gracias. En una hora hemos abordado bastante. Hemos ido desde lo más local, España, la relación con Estados Unidos. Hemos repasado Europa y no solo la política exterior europea, sino en seguridad también. Incluso nos hemos metido en el continente asiático, con lo cual en una hora hemos abordado muchos temas. Creo que hemos aprendido bastantes todos. Sí que es verdad que esto ayuda mucho a los estudiantes a complementar su investigación dentro de la Asociación Arete para futuras publicaciones. Con lo cual, bueno, le agradecemos mucho su tiempo en esta tarde, casi noche ya, de un viernes. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, dedicación y sobre todo por aceptar la invitación a estar aquí hoy. Pues muchas gracias, José Antonio. Ha sido un placer y os felicito por las excelentes preguntas. Ha sido también interesante ver lo que os suscitaba inquietud y curiosidad. Y bueno, espero que efectivamente alguna de las cosas que haya dicho esta tarde os puedan ser de utilidad. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros esta tarde, ¿eh? Muchas Y gracias. espero que hasta pronto, hasta otra ocasión y quizás